Bien, buenas tardes alumnos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. El tema tiene que ver con el desarrollo de la voz hablada, volumen, articulación, tonos, emociones y tonos y ritmos y emociones. Hoy día les voy a entregar también la pauta del trabajo que tienen que entregar la próxima semana. El próximo miércoles sobre lectura frente a cámara. Ya teniendo en cuenta lo que hemos visto la semana pasada y lo de hoy, tienen elementos suficientes para hacer un buen ejercicio. Vamos a comenzar inmediatamente con el primer enlace que habla de volumen y articulación. Que dura 5 minutos 54 segundos. Y lo va a comentar Belén. Comiencen a verlo.
Ya terminé de ver el video, profesor. Ya esperemos que terminen todos. Ya. También ya lo vi yo, profe. Ya. ¿Qué nos puede contar Belén del video que acabamos de ver? En el video explican las cuerdas vocales, cómo son, cómo funcionan y cómo en conjunto con las cavidades que hay en nuestro cuerpo hacen que tengamos voz. También explicaba sobre el volumen que uno ocupa cuando alguien está lejos, uno habla más fuerte y cuando están cerca, más despacio. También hablaba de la articulación, que lo que yo entendía era como modular, porque decía que con mala articulación no se podía entender nada de lo que decía, y si era buena se entendía claramente. Y ejemplifica lo de la voz con una guitarra, lo de que era necesario las cavidades para que se produciera el sonido. Bien, el video se refiere a 3 temas fundamentales: la emisión, el volumen y la articulación. Cuando habla de la emisión, habla de las cuerdas vocales, que son paredes de músculos que chocan y producen cierta vibración. Y habla también de la amplificación, que tiene que ver con los resonadores. Nuestras cavidades, existen cavidades en nuestro cuerpo que permiten que la voz se pueda amplificar. El volumen refiere a la intensidad de la voz, que puede ser fuerte, intermedio, o bajo o despacio. Y la articulación, como dice la compañera, tiene que ver con darle forma a las palabras, darle forma a los sonidos para que se entienda lo que decimos. Y eso tiene que ver con la modulación. La modulación requiere ejercitarse sobre todo en nuestra cultura chilena, puesto que muchas veces no se entiende muy bien lo que nosotros hablamos. Hay ejercicios muy simples que yo les recomiendo hacer cuando ensayen su lectura para la próxima sesión, es ponerse el lápiz atravesado así, de esta manera, y así poder ejercitar la lectura. Esto permite que los músculos de la boca se puedan ejercitar y después cuando nosotros hablamos articulamos bastante mejor. Les voy a mostrar que ver con los resonadores para que vean dónde están y cómo funcionan los resonadores que tenemos fundamentalmente en el rostro. Ahí ustedes ven en la pantalla, lo que está en blanco son nuestras cavidades huecas que permiten que nuestra voz se amplifique. Para ello es importante ejercitar la resonación. Si uno se pone las manos en la cabeza y hace el siguiente sonido con la M, si vibra, si siente la vibración es porque tiene buena resonancia. Una cosa importante en la voz, nuestra voz, la voz que escuchan las personas que están cerca de nosotros, no es la misma que nos escuchamos nosotros. Tiene otro registro, otro tono, otro sonido. Hagan el ejercicio ustedes de grabar su voz y después escucharla y uno lo primero que dice es, ¿esa es mi voz? Porque no siempre, siempre sucede que nuestra voz no es la misma que sale a la que escuchamos nosotros. En la voz hay que tener en claro algunas cosas que es importante, sobre todo para trabajar en teatro, y fundamentalmente también sirve para desarrollar
ciertas habilidades de comunicación y para aquellos que ocupamos la voz fundamentalmente en el ámbito de la docencia. Por ejemplo, no forzar la voz en situaciones de mucho ruido ambiental. Generalmente lo hacemos en los recreos, lo hacemos con el ruido de máquinas o de vehículos, o en situaciones de mucho tráfico y de mucha gente, forzamos mucho la voz. Evitar gritos e imitación de sonidos onomatopéyicos. Eso tiene que ver con imitar sonidos de animales, a no ser que usted tenga la experticia o la experiencia de hacer permanentemente ese ejercicio, no es conveniente hacerlo. Evitar de manera prolongada hablar a larga distancia y en el exterior. Generalmente se hace en espacios abiertos, de una esquina a otra, de la mitad de la cuadra al final de la esquina. No cantar más allá de la gama en que se encuentre cómodo. Evitar toser o aclarar la voz, carraspear excesivamente. No hablar mucho durante el ejercicio físico agotador. Evitar comidas picantes como ají, mostaza, pimienta, en lo posible, sobre todo si tiene reflujos gastroesofágicos, porque el reflujo puede dañar gravemente la laringe y afectar la producción de la voz. En general, los niños tienen reflujos, pero con la mala alimentación que tenemos hoy día nosotros también a nivel social, eso ha provocado que los adultos en forma recurrente también tengan reflujos y eso produce un grave daño irreparable a la laringe porque se devuelve la comida y todo eso es comida y un ácido que disuelve la comida y que pasa por la laringe. Hacer ejercicios con regularidad. No apriete los dientes ni tense la mandíbula o la lengua. Esto se llama bruxismo. Generalmente uno no se da cuenta porque sucede cuando uno está durmiendo y roza la dentadura de arriba con la de abajo y se empiezan a desgastar y uno amanece con un dolor intenso de cabeza. Eso es porque se produce esta tensión en los dientes y eso produce también dificultades en la emisión de la voz. No fumar en forma excesiva, independiente de que eso provoca sequedad en las cuerdas vocales, además de irritarla, es el inicio de la formación de un cáncer laríngeo. Ritmo regular y estable de sueño. Vocalice previo a un uso prolongado de la voz. Hay ejercicios de vocalización muy simple con las vocales y uno va subiendo en intensidad. Sobre todo, pasa mucho con los profesores que no cuidan su voz y terminan el día jueves y viernes con la voz muy cansada, al final de semestre con la voz agotadísima y ya a final de año no hablan y cuando se jubilan ya tienen otra voz. Si uno no cuida la voz, no hace ejercicios de respiración para que toda palabra salga envuelta en aire, va a desgastar su voz y puede provocar nódulos que solamente son operables y la voz puede cambiar de registro y de tono. Evitar ambientes muy secos con excesiva calefacción o aire acondicionado. No cantar sobre grabaciones de cantantes. Generalmente los cantantes o nuestros cantantes favoritos tienen un registro muy distinto al nuestro y lo que hacemos es imitar ese registro. Esa imitación no debemos hacerla porque él tiene un registro diferente al mío y ahí estamos forzando nuestra voz. Evitar ambientes muy secos con excesiva calefacción o aire acondicionado. No cantar sobre grabaciones de cantantes. Evitar temperaturas extremas de aire muy frío o muy caliente. Realizar reposo vocal. La voz necesita descansar.
Comer una dieta balanceada, incluyendo vegetales, frutas y granos enteros. Mantenga una postura corporal adecuada mientras hace el uso de su voz. Ritmo regular y estable de sueño, ya lo dijimos. Beber agua al menos 2 litros por día. Evitar áreas polvorientas y con mucho humo. Esto irrita y deshidrata las cuerdas vocales. Evitar estados de nerviosismo. La voz está directamente relacionada con las emociones. Vamos a ver en los próximos videos cómo el tono de nuestra voz está condicionada por la emoción. Si yo tengo predominantemente una voz de alegría, mi voz va a ser distinta a la de la tristeza, o de la pasión, o de la rabia, o del miedo. No utilizar descongestionantes, antihistamínicos o fármacos no prescritos por el médico. Algunos de ellos provocan deshidratación de las cuerdas vocales. Es muy importante mantener higienizada nuestra voz. Es muy importante cuidar nuestra voz, porque es el instrumento a través del cual nosotros, los actores, trabajamos, y es una habilidad que no solamente sirve a los actores, sino a todo aquel que utiliza su voz, profesores, personas que dictan charlas, conferencias, cursos, etc. Y en la vida social nosotros también utilizamos nuestra voz cotidianamente. Hay que cuidar el aparato vocal con todas las indicaciones que yo les acabo de dar y tener en cuenta fundamentalmente los ejercicios de articulación y volumen. Cuando uno habla con un volumen alto es porque está haciendo muy buen uso de su resonación y proyecta y coloca bien la voz. Los actores tenemos durante los 5 años de formación, todos los semestres, taller de voz 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, porque permanentemente estamos utilizando la voz, y lo mismo deberían hacer muchos profesores, porque utilizan la voz todo el día, están hablando, y necesitan usarlas en distintos registros, porque a veces necesitan un volumen distinto y necesitan llamar la atención, o les toca turnos de patio y tienen que estar gritando, o les toca preparar un acto, y recuerden lo que les digo, en algún momento de su vida profesional como profesores les va a corresponder preparar un acto donde más de alguno de ustedes va a tener que preparar y hablar en público. También en las reuniones de apoderados, también en los consejos de profesores, también en los salones o en los patios donde generalmente la voz se pierde. Vamos a ver el segundo video, que tiene que ver con los tonos y las emociones. Nos comenta el segundo video, que dura 6 minutos 34 segundos, J. Pía. J. Pía.
Ya, profesor, vi el video. Ya, cuéntenos. El video estrictamente nos plantea que las emociones, de manera inconsciente, son las que producen los diferentes tonos con los que nosotros hablamos. En un inicio nos dice que en base a 6 emociones básicas, que son la alegría, la pena, el miedo, la rabia, la pasión y la ternura, se producen tonos que los denominaron 4 utilizando un piano. Ya, El tono grave, el tono medio, el tono más alto y el tono agudo. ya, Y nos planteaba el hecho de que en una sola expresión el tono puede variar. No hay una regla específica. Uno puede pasar de la alegría a la ternura a través del miedo y utilizando cualquiera de los cuatro tonos que se termina formando por la influencia de las emociones. claro. Muy bien tu resumen, muchas gracias. Lo importante es que cuando uno se dirige a una audiencia virtual o presencial, debe, independiente del control emocional que debe tener, deben prevalecer en el discurso o en la forma del discurso 3 emociones en forma preponderante: la alegría, la pasión y la ternura. Hay que erradicar las otras 3 emociones cuando yo estoy dando un discurso virtual o presencial e incluso una clase. Hay que potenciar la alegría, la pasión y la ternura, y hay que erradicar el miedo, la tristeza y la rabia. Todo esto nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Dice ahí que hay una íntima relación entre nuestro tono y nuestra emoción, pero también podemos trabajar para hacerlo consciente. Es decir, si yo tengo un problema en mi casa o en el trayecto de mi casa al trabajo y llego con rabia, yo tengo que estar dispuesto a controlar y a cambiar mi emoción a una más positiva para comunicar más efectivamente lo que quiero comunicar. Y cuando se habla de alegría no es que uno se esté riendo siempre, no, es una disposición distinta. La mirada cambia también, el tono cambia, el ritmo cambia, las pausas cambian. Y uno puede conquistar, puede seducir, puede atraer al público o el interés del público dependiendo del tono que use y dependiendo del tono junto con la emoción. Eso es importante en un discurso, que prevalezcan las 3 emociones positivas que son la alegría, la pasión y la ternura, y erradicar en el discurso, porque es imposible erradicar de nosotros como personas esas emociones, porque son parte nuestra y todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas estas 6 emociones básicas y muchas emociones derivadas también. Todos hemos tenido alegría, todos hemos tenido pasión, todos hemos tenido ternura, todos hemos tenido tristeza, rabia y miedo. Curso, tanto virtual, presencial y más aún si es en clases, debo preparar muy bien y controlar mis emociones. Vamos a ver el último video que dice relación a los ritmos y emociones. Lo va a comentar Palma Aliaga. Dura 4 minutos 46 segundos. Palma Aliaga lo comenta.
No está Palmaliaga, se fue. Ah, no, sí está. Ahí se fue otra vez. Yasna. Se prepara entonces. Bien, se nos fue Yasna también. ¿Alguien puede comentar algo del video? De los que no es necesario que sea todo, pero algunas ideas destacables del video. Michelle, Estefanía.
de voz que se utiliza cuando, bueno, nos pasan diferentes situaciones. Por ejemplo, no sé, pues cuando le hablamos a nuestra pareja, cuando sentimos rabia, pena, cambia mucho el ritmo y la emoción, el tono Claro, de voz. exactamente. Así como tiene que ver la voz con las emociones, también tiene que ver con el ritmo. O sea, cada vez que nosotros utilizamos una emoción, el ritmo cambia. Si yo estoy utilizando la pasión, la vehemencia, va a ser distinto a la ternura, como también va a ser distinto a la alegría o la tristeza, o la rabia, o el miedo. Son distintos tonos, hay distintas pausas. Aceleramos cuando queremos entretener, ¿m? Hacemos pausas cuando queremos generar interés, ¿m? Cuando queremos seducir, cuando queremos conquistar. Hay un ritmo distinto. Cuando estamos enseñando en clases tanto virtuales como presenciales, también hay que conocer el ritmo. También hay que conocer la emoción, el volumen, la emisión y la articulación. Eso es relevante en el desarrollo de la voz hablada. Independiente de todo lo que hemos visto hoy día, es importante también trabajar la respiración, hacer ejercicios de tomar aire, retener el aire 4 tiempos y soltar el aire. Eso hace que después cada una de nuestras palabras y nuestras frases salgan envueltas en aire y no nos pase esto que de repente estamos, acaba el aire y no podemos decir nada porque no hemos trabajado la respiración. Somos seres absoluta y totalmente respirantes. Podemos sobrevivir meses sin comer, varios días sin tomar agua, pero en 5 minutos nos vamos despachados si no respiramos. Somos seres esencialmente respirantes y tenemos que ejercitar la respiración porque eso está en íntima relación con la emisión y la articulación y el volumen de la voz. Gracias a los participantes y comentarios. Les voy a dar las instrucciones del trabajo para la próxima sesión, que tiene que ser subido al USM virtual en una tarea que va a llevar por nombre, ejercicio de práctica, lectura frente a cámara. Instrucciones para ejercicio de práctica, lectura frente a cámara. Cada estudiante, cada uno de ustedes, debe buscar una noticia de su interés, que le importe, le desagrade, le impresione, le dé rabia, lo emocione o lo sorprenda. Rogamos no confundir una noticia con una crónica, un reportaje, una editorial o una columna de opinión. Lo que les pedimos es una noticia que narre un hecho que tenga fecha o ubicación geográfica, algún testimonio o testigo y una proyección de los acontecimientos. No importa si es una noticia antigua. La idea es tener la noticia seleccionada impresa en papel, pero si no cuenta con diarios, revistas o impresora, puede leerla en voz alta desde su celular o dispositivo digital. Lo que no debe hacer es leerla desde la pantalla de su computador si va a grabar desde su celular o en el mismo computador. Lo que solicitamos a ustedes es que la noticia esté en el soporte que escoja, pero sobre la mesa o en sus manos, en relación perpendicular a su cuerpo y la cámara, como siempre, frente a usted. Así podrá comprender el desafío de este ejercicio, pues para leer la noticia, el foco de la mirada será hacia abajo y deberá cambiar el foco de la mirada hacia el frente para comunicarla a través de la cámara. El ejercicio entonces es grabar esta lectura en un registro que debe durar entre 2 a 3 minutos. Por tanto, si la noticia es muy extensa, edítela, por favor.
Recuerde que además de practicar la lectura en voz alta, articulando el discurso en base a la gramática del texto y la modulación de las palabras, usted estará trabajando volumen, tonos, las emociones del habla y por sobre todo ritmos y pausas del discurso, precisamente cambiando el foco de la mirada. Una vez que grabe la lectura de la noticia frente a cámara, suba la grabación a YouTube en modo oculto y comparta el enlace como texto en UCM virtual, ejercicio de práctica, lectura frente a cámara. Cuando habla de forma perpendicular, habla de esta forma. Así. ¿Me ven en la cámara? Ahora sí, profesor. Si ahí me están viendo, yo estoy leyendo y algunas de las frases las tengo que decir hacia la cámara. Después vuelvo al texto, sigo leyendo y algunas de las frases las termino o las comienzo hacia la cámara. Vuelvo a hacer lo mismo, termino la lectura y termino finalmente hacia la cámara. Primero ustedes se presentan, quiénes son, el título de la noticia y si son el nombre de Curicó, el título de la noticia y comienza la lectura. ¿Se entiende bien la forma en cómo tienen que hacer el ejercicio? Profe, al leer la noticia tenemos que ubicarnos de costado o frente a la cámara. De esta forma, en posición, como veíamos en la clase anterior. ¿Qué cosas son importantes? Los planos. De plano medio hacia arriba, de aquí hacia arriba. ¿Me ve? Bueno, su cara no. La cara yo no la veo. ¿No me ven? No, ahí sí. Este es el plano medio. Eso me permite utilizar las manos. Y esto me permite el foco de la mirada hacia la cámara. Tengo buena iluminación. Tengo el espacio no intervenido. Recuerden, hay que considerar la iluminación, el plano medio hacia arriba para ver la gesticulación de ustedes, la iluminación y el espacio. No hagan la grabación teniendo detrás su cama sin hacer, papeles tirados, cojines, muñecos de peluche, papeles, libros. Libros sí se pueden, pero ordenados. Lo mejor es trabajar en un espacio no intervenido, como es este. O puede ser blanco también, o puede ser de otro color, o puede ser una cortina en posición perpendicular a la cámara. De esta forma estoy leyendo y voy haciendo el foco de la mirada hacia la cámara. No mirarse hacia abajo, no mirar cómo me estoy viendo, si me veo bonito, no, ya sabemos quiénes somos. Leer aquí y mirar hacia la cámara. Para eso, Blanca Levin el otro día nos indicaba que en la cámara aquí hay que tener un papelito. En mi caso tiene una luz y yo me doy cuenta dónde mirar. Pero en el caso de algunos computadores no tienen luz, hagan el agujero, lo pegan ahí y uno cuando hace este giro inmediatamente sabe dónde mirar y no anda buscando dónde está la cámara. ¿Se entiende bien el ejercicio? Una lectura breve, bien articulada, buen volumen, buena emisión de voz, gramaticalmente leído en forma correcta. Gramaticalmente en forma correcta. Este es un ejercicio que les va a servir para la fábula y para el cuentacuentos.
Los puntos tienen una pausa distinta, un tiempo distinto, las comas tienen un tiempo distinto y el punto aparte tiene un tiempo distinto. Cuando yo estoy leyendo y estoy frente a una cámara, tengo 1 segundo. Cuando estoy leyendo y estoy frente a un punto seguido, tengo 2 segundos. Y cuando estoy en un punto aparte, 3 segundos. Son tiempos distintos en forma gramaticalmente correcta. Hagan el ejercicio, preparen su ejercicio, hagan la lectura con el lápiz en la boca para que puedan ejercitar los músculos de sus labios y puedan articular en forma pauseada, darle intensidad al texto. No todo se dice igual. En una noticia, en un texto, en una lectura, no todas las palabras se dicen de la misma forma. En teatro se utiliza el concepto de línea melódica. Así como las notas musicales son distintas, en un texto, cuando uno lee, no todo se lee igual. Y eso para un profesor es fundamental. No leer parejo ni plano, expresivamente, bien articulado, con un volumen adecuado. Y teniendo en cuenta... ¿Consulta? Profe, Dígame. la temática de la noticia es libre elección, ¿cierto? Libre elección, la que usted la traiga, le entretenga o más le guste. Que sea breve, ustedes entran a la página www.emol.cl, pueden encontrar muchas pequeñas noticias. Y en cualquier diario digital, pequeñas noticias que relate hechos, acontecimientos policiales, deportivos, sociales, Ok, profe, económicos. gracias. Profesor, Dígame. tengo una consulta. Cuando nosotros grabemos, ¿cierto? Le vayamos a enviar el video, ¿tenemos que mandarle también la noticia? No, pues si yo voy a escucharla en el video. Ya, profesor. Alguno de ustedes que me dé su correo. Les voy a presentar ahora la rúbrica a partir de la cual voy a evaluar qué es lo que se evalúa en definitiva. Se evalúan estos 10 aspectos. Se escucha lo que dicen, modulan y se entiende lo que dicen, se ubican y se mueven utilizando distintos planos cuando el discurso lo requiere, se dirigen a la cámara utilizando distintos focos con la mirada, su gestualidad acompaña el discurso, su discurso tiene estructura de inicio, desarrollo y cierre, su discurso está libre de vicios idiomáticos. Los vicios idiomáticos son, entre otras cosas, las muletillas. Por ejemplo, esas muletillas. Utilizan pausas para intencionar y enfatizar el discurso, controlan el miedo, la rabia y la tristeza, manejan y relacionan presentación personal con fondo e iluminación del encuadre. Eso lleva de 1 a 7, pongo nota a cada uno y después saco un promedio y esa es la nota del ejercicio. ¿Algunas dudas sobre la tarea? Profesor, usted pidió un correo, ahí le puse en el chat el correo del curso para que pueda mandar la rúbrica. Voy a mandar las instrucciones también. Es Pedagogía General Básica 2019, gmail.com. Ya.
Ahí les mando las instrucciones y la rúbrica para que tengan en cuenta cuando estén ensayando su ejercicio qué es lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra consulta? Traten de comunicar muy bien a sus compañeros ausentes, que faltaron hoy día más de 20, las condiciones del ejercicio. Porque no vaya a ser después que lleguen con videos que no tienen nada que ver y serán mal evaluados. Profe, ¿hasta qué hora hay plazo para entregarlo? Y si es para el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles hasta las 12 del día. Porque así yo alcanzo a ver algunos y ver quién falta que envíe, verifico la cantidad de videos enviados. Ya, profe, muchas gracias. Profesor, Dígame. ¿la nota del mapa conceptual ya la dio o todavía no? No, la he dado todavía. Ah, ya. Bien, si no hay más preguntas, ha sido un placer compartir con ustedes. Que tengan muy buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Que esté bien. Chao, chao. Gracias, profe, cuídese. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor, gracias, que esté bien. Chao.